Hola amigo y bienvenido a este segundo estudio del Evangelio según San Juan. Espero que estés bien y yo también estoy anticipando bendiciones en este estudio porque el día de hoy vamos a hablar de escaleras y sueños. Sí, correcto, escaleras y sueños, porque en las escrituras tienen una conexión íntima, como lo vamos a ver. Así que muy fascinante todo esto. Y esta conexión se debe a un evento en la vida de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Vamos a volver al libro de Génesis primero para ver precisamente lo que sucedió. Génesis capítulo 28, comenzando con el versículo 12, por favor. Entonces soñó Jacob, y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba al cielo. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que el Señor estaba en lo alto de ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, en esta ocasión Dios está confirmando a Jacob el mismo pacto, la misma promesa que había hecho primero con Abraham y luego con su padre Isaac y ahora a Jacob. Esto es lo que sucede, pero lo que me interesa no es el estudio de Génesis en esta ocasión, sino esta conexión entre el sueño que soñó Jacob y esta escalera. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando acá? Y yo creo que la respuesta la encontramos en el texto de hoy, en Juan capítulo 1. Así que para este segundo estudio, siempre estamos en Juan, primer capítulo, y vamos a comenzar dentro de poco en el versículo 35. Pero antes, un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta acá. Los primeros versículos de Juan son una introducción a su tema, su propósito. Luego, en versículo 19, Juan comienza a hablar de Juan que está bautizando. Ahora, fíjense bien, porque como les expliqué en el primer estudio, este Juan que está bautizando no es el Juan que es el autor de este evangelio, es otro Juan. Pero el punto que quiero establecer el día de hoy es que cuando Juan comienza a escribir la historia de Jesús, el primer día comienza en el versículo 19. Y esto es lo que pasa. Juan el Bautista responde a unos sacerdotes y levitas enviados por los líderes religiosos en Jerusalén con el propósito de entrevistar a Juan el Bautista a ver quién decía ser. O sea, ¿estás diciendo que tú eres el Cristo o el profeta prometido por Moisés o qué? ¿Quién dice ser? Y en su respuesta aquí, en este pasaje, Juan dice claramente que él no es el Mesías, no es aquel profeta prometido por Moisés, ni tampoco Elías, otra especulación, sino Juan dice que él es el cumplimiento de una profecía hecha por el profeta Isaías de una voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor, del Mesías, del Cristo, del ungido. Todas estas palabras se refieren a la misma persona,
Jesús el Cristo. Ahora, este es el primer día. Luego llegamos al versículo 29, al día siguiente. Y en esta ocasión, Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el acontecimiento más importante del segundo día. Luego llegamos al versículo 35. Ahí iniciamos el estudio de hoy. Es otro día. Este es el tercer día en esta historia de Jesús. Perdón. Versículo 35. Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al darse vuelta y ver que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Vengan y vean. Por lo tanto fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, te serás llamado Cefas, que significa piedra. Ahora, vamos a pensar por un momento en el sueño de estos dos hermanos. Antes de ver la conexión con la escalera, estamos hablando de sueños, porque me parece que tanto Juan el Bautista como estos dos discípulos de él, Simón y Andrés, tienen un sueño. Todo el mundo, mi querido amigo, necesita de un sueño. Los sueños vienen en muchas variedades y es importante quizá saber de qué tipo de sueño estoy hablando, porque los sueños tienen un gran lugar en la historia y hasta el día de hoy, y específicamente en las escrituras. Pero no estoy hablando de esperar que Dios me dé una revelación especial en algún sueño. Hoy día tenemos las escrituras y ningún sueño, ninguna visión tendrá algo para contradecir lo que Dios ya ha dicho en las escrituras. Pero la Biblia todavía debe inspirarnos a soñar. Eso creo. No es negar que Dios pueda usar un sueño cuando y como Él quiera, pero solamente quisiera aclarar que no estoy diciendo que estamos esperando alguna revelación nueva, no es eso. El tipo de sueño de que estoy hablando es lo que a veces llamamos una visión, una pasión en tu corazón para ver algo realizado. Hablo de un sueño del tamaño de Dios mismo. Ah, este tipo de sueño es algo que de veras nos motiva. Y por eso te pregunto, ¿cuál es el sueño tuyo? ¿O cuál es tu visión de lo que Dios quiere lograr en y a través de tu vida? Y si no tienes sueño en este momento, está bien, pero te digo que tú también necesitas tener un sueño también. ¿O acaso has dejado de soñar? Y si eso es cierto, vamos a ver si en esta lección podemos despertarte un poco para ver la necesidad que tienes de un sueño. Estos dos discípulos de Juan, primero son discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos de Jesús, pero estos dos, Simón y Andrés, seguían sus sueños. Había muchos sueños en
Judea y sus alrededores en aquella época. Y muchos de estos sueños andaban en el desierto con profetas, con predicadores que, como Juan el Bautista, estaban tratando de establecer un grupo de discípulos. Y estos dos hombres, Andrés y Simón, están familiarizados con las escrituras y ellos también tienen un sueño porque están esperando y buscando al Mesías. Se puede decir que el Mesías es su sueño. No hay evidencia aquí de haber recibido algún tipo de sueño sobrenatural y especial, y la historia que tenemos acá no es algo que ellos inventaron, pero las escrituras los habían inspirado a soñar. Me explico. Eso sí es muy importante. Las escrituras los habían inspirado a soñar. Y digo que esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Y a causa de su sueño, toman otra decisión radical de seguir su sueño, a tal grado que comienzan a seguir a Juan en sus bautismos. Ahora, de nuevo, vuelvo a la misma pregunta, amigo. ¿Tú tienes un sueño? Uh, y si tienes un sueño, quizá la próxima pregunta de importancia es preguntar si tu sueño está dentro de los parámetros de la Biblia. Eso sí es muy importante porque, como digo, no estamos buscando algo raro, algo que está totalmente fuera de contexto de la realidad y no está de acuerdo con la Biblia. Hay un pasaje escrito por este mismo Juan, autor de este Evangelio, porque él también escribió tres cartas pequeñas al final del Nuevo Testamento. Y en Primera de Juan, capítulo 5, escucha los versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad. ¿En dónde encontramos su voluntad? En las Escrituras, ¿no? Él nos oye. Momentito. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este pasaje siempre ha sido para mí una fuente de visión. Si yo puedo soñar algo y está de acuerdo a las escrituras, yo puedo pedírselo a Dios y Él me oye y dice que yo tendré estas peticiones. ¿Qué promesa? Entonces también, amigos, si me dices que tienes un sueño, ¿este sueño tuyo es del tamaño de Dios? Es decir, un sueño que requiere que Dios lo cumpla. ¿Te estira? ¿Te impulsa a confiar en Dios para que se realice tu sueño? ¿Tu sueño requiere que Dios sea Dios? Eso sí es un sueño genuino. ¿Por qué tanta gente entonces sueña y tan pocos tienen sus sueños hechos realidad? ¿Qué sucede? Yo creo que puede haber muchos factores, pero un factor para mí muy importante es el valor. Se necesita valor para seguir tu sueño, como en el caso de estos dos hermanos, estos dos discípulos de Juan que dejan a Juan para seguir a Jesús. Ellos demuestran valor al seguir su sueño. Estos dos hombres que eran pescadores en Galilea han dejado por un tiempo sus barcas, sus redes, para seguir su sueño.
No sabemos cuánto tiempo han estado con Juan, pero un día Juan el Bautista anuncia el Cordero de Dios dos veces. Lo dice una vez el segundo día, repite la frase el tercer día. Y ahora estos dos discípulos están escuchando a Juan, están esperando al Mesías, es su sueño, su visión, e interpretan las palabras de Juan como apuntando al cumplimiento de su sueño. Entonces, ¿qué pasa? Ahora dejan a Juan para seguir a Jesús, aunque Jesús no les da una llamada formal a ser sus discípulos hasta bastante tiempo después a la orilla del lago de Galilea. Ni es ese día. O sea, dicen, vámonos, ese es el sueño, es nuestro sueño, lo que hemos soñado. Así que, primero, el valor para seguir a Juan el Bautista y ahora el valor para tomar otro paso más. Este paso, creo yo, es el paso que separa a las personas con un sueño legítimo de aquellos que son tan solo soñadores. Y todos conocemos a soñadores. Tienen montones de sueños, pero no pasa nada. Son soñadores. Pero hermano, ¿no es cierto que a veces si Dios me ha dado un sueño legítimo que parece que nunca se hará realidad? Claro que sí. Incluso el mismo Juan el Bautista. Podemos ver en los evangelios que un tiempo después él estaba frustrado, se desanimó y manda mensajeros, manda a algunos de sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o qué? Juan estaba diciendo, oye, primo, de veras, eres el Mesías, ¿qué esperas? Mata a los romanos, limpia el templo, estamos bien. Él no entendía todo el plan de Dios, él solamente había entendido su rol. Como aquel que estaba preparando el camino, pero hasta él mismo se desanimó en su sueño. Así está bien, es normal, es natural, somos seres humanos. Pero escuchen, por favor, las palabras de Hebreos capítulo 11, el versículo 13. Este es el capítulo en donde estamos hablando de todos los héroes de la fe y sus sueños que seguían. Versículo 13 dice, conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora bien, todas estas promesas se realizaron, pero no durante las vidas de estos héroes de los cuales el autor del libro de Hebreos está hablando. Así que puede que no se cumpla cuándo y cómo esperas, o incluso en tu vida. Pero si es de Dios tu sueño, se hará realidad tarde o temprano. Muchos de ustedes saben que hace unos 3 años me jubilé de ser el pastor principal de la iglesia aquí en la ciudad de Kansas, Graceway, después de 33 años de haber sido su pastor. Y yo tenía sueños para esta iglesia. Y ahora, gracias al Señor, que todavía no estoy muerto, todavía estoy ministrando, como esto da evidencia, pero estoy viendo algunos sueños ahora hechos realidad bajo otro pastor. Está bien, no importa quién reciba el crédito. Si el sueño es de Dios, se realizará. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero si es del Señor, entonces este sueño se convertirá en realidad. Ahora, si tu sueño está regado
en la verdad de Dios. Agárralo, este sueño, porque se hará realidad. Ahora, hasta aquí, esto es lo que hemos aprendido. Nadie puede soñar por ti. Cada uno tiene necesidad de su propio sueño. En segundo lugar, tu sueño debe ser iniciado por Dios. Lo encontrarás a medida que exploras las escrituras y tu mundo y tu corazón esté controlado en obediencia por el Espíritu de Dios. En tercer lugar, hemos visto que tu sueño debe ser apropiado por fe. Es decir, tienes confianza que viene de la palabra de Dios, sabiendo que tu sueño, tu visión, tu petición es conforme a las promesas de Dios. Y por último, hemos aprendido que tienes que activar tu sueño con este valor, como el valor que tenían estos dos discípulos de Juan el Bautista que ahora siguen a Jesús. Otra vez la pregunta, ¿tienes tú un sueño? Un sueño quizá para llegar a un grupo específico de personas, para hacer discípulos de Jesucristo que sean capaces de hacer lo mismo con los demás, o qué sé yo, aprender otro idioma para llegar a un grupo específico de personas en algún lugar, o que Dios tomara tu talento, invertirlo en el cuerpo de Cristo y verlo multiplicado muchas veces. Yo no sé cuál sea tu sueño, pero tienes necesidad de un sueño. Esto es lo que nos motiva. Ahora, llegamos al día cuarto, en capítulo 1, versículo 43. Al día siguiente, Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Ahora, Jesús quiso salir para Galilea, probablemente dirigiéndose a la boda en Caná de Galilea que se menciona en el siguiente capítulo. Y sabemos que es un viaje en aquel entonces a pie de aproximadamente 2 días. Pero aquí dice que Jesús encontró a Felipe. Parece ser una acción intencionada. Él buscó o encontró a Felipe y lo llama a ser su primer discípulo. Bethsaida, como en el caso de Andrés y Pedro, es la ciudad natal de Felipe, aunque en Marcos, el primer capítulo, aprendemos que ellos se habían mudado a Capernaum. ¿Cuándo? No sabemos, pero se encuentran haciendo su oficio de pescadores en Capernaum de Galilea. Ahora, versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Le dijo Felipe, ven, ve. Ahora, Felipe entonces lleva a Natanael a Jesús, pero observa en primer lugar la descripción teológica que da Felipe en este versículo 45. Hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Mucha información, ¿verdad? Fíjate en la respuesta de Natanael. Él repite un proverbio muy conocido en esta región en cuanto a Nazaret. Nazaret era el sitio de una cantera de rocas y también se había convertido en un lugar importante para recibir basura de toda la zona. Entonces todo el mundo decía,
¿Puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Cómo sería posible? Así decían, simplemente para mencionar que nadie tenía muchas esperanzas para el pueblo de Nazaret. Pero la respuesta sarcástica de Natanael refleja también su entendimiento bíblico de que el Mesías vendría de Belén, no Nazaret. Así que puede ser que Natanael está pensando en estas dos cosas, repite el proverbio. ¿Puede haber algo de bueno de Nazaret? ¿Cómo es posible eso? Pero también pensando, porque también, como vamos a ver, es conocedor de las escrituras, ¿cómo es posible eso? Porque las escrituras dicen que el Mesías vendrá de Belén. Por supuesto, él no conoce la situación personal de Jesús, su nacimiento y todo esto que nosotros lo entendemos con la ventaja de la historia. Ahora, respuesta simple de Felipe, después de esta introducción tan teológica, él simplemente dice, ven y ve, y lo hace. Y aquí tenemos un pequeño problema. Y el problema es, ¿quién es este Natanael? Que solo se menciona en el Evangelio de Juan. Llega a ser uno de sus discípulos, pero no se menciona Natanael en los otros tres evangelios. Entonces, ¿son 12 apóstoles o 13? ¿Qué pasa aquí? La mayoría de estudiosos asume que es el mismo Bartolomé, como aparece el nombre en los otros evangelios, y que figura en la relación con Felipe también en las listas de apóstoles o discípulos en los demás evangelios. Ahora, honestamente, no nos dice mucho porque Bartolomé simplemente quiere decir hijo de Tolmai. Es en aquella cultura, en aquel entonces, uh, Bar fulano, hijo de fulano, Bartolmai, Bartolomé, traducida del griego. Simplemente es como nosotros lo llamaríamos su apellido. Nos da su herencia, su familia. Entonces parece ser que este hombre es conocido por su apellido. Uh, y hasta el día de hoy no es tan raro eso. Algunos de ustedes han oído o conocen al pastor Marco Castro de Graceway. Marco Antonio Castro, él es costarricense. Y si vas a Costa Rica, nadie sabe quién es Marco, porque en Costa Rica todo el mundo lo conoce como Castro. Hasta su mamá le llama Castro. Así que esto sucede hasta el día de hoy. Así que bien puede ser la explicación sencilla que Natanael es el mismo Bartolomé. Algunos han sugerido que Natanael, a propósito, no es un nombre propio, sino que parece ser, de los datos que tenemos, que es un título en aquel entonces dado a un hombre que estaba en formación para ejercer responsabilidades sacerdotales. Ahora, Jesús, Natanael y sueños y escaleras. Todo esto conectado. Vamos a ver, versículo 47. Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo de él, y aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y les dijo, de cierto, les digo, que verán el cielo abierto
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Una referencia a la escalera que vio Jacob en su sueño. Qué interesante todo esto. Ahora, vamos a ver si es posible analizar un poco los componentes de todo esto. Jesús ve a Natanael y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 47. Un israelita era un término en aquel entonces comúnmente utilizado no para hablar de la raza de uno, sino para referirse a los alumnos del sacerdote, a un Natanael, como le expliqué antes. O sea, alguien que era un Natanael, normalmente en aquel entonces, en aquella cultura, era un hombre que estaba estudiando para ser sacerdote. Ahora, Jesús identifica a este hombre como honesto o puro en sus motivos. Natanael se sorprende y dice, ¿de dónde me conoces? Versículo 48. Ahora, Jesús entonces le dice que lo vio sentado debajo de la higuera, incluso antes de que Felipe le llamara. Ahora, quiero explicarte algo. Las higueras en esta época se utilizaban a menudo como un lugar de meditación para los judíos devotos. Pero lo que me llama la atención aquí, Jesús no dice una higuera, sino la higuera, como para designar una higuera específica. Y eso es importante y creo que es la explicación por lo cual Natanael cambia de opinión tan rápido, porque en primer lugar, cuando eh, Andrés le habla de haber encontrado al Mesías y él responde con sarcasmo, repitiendo este proverbio y probablemente llegando a esta conclusión porque todo el mundo sabe que Jesús va a nacer, o no Jesús, pero el Cristo, el Mesías, va a nacer en Belén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ahora de repente tú eres el Cristo, el Rey de Israel. ¿Cómo es eso? Hay un teólogo histórico escocés hace algún tiempo, Frederick Shelley, citando fuentes antiguas sobre una leyenda rabínica, una leyenda que dice que el Natanael, utilizando este término, escogido por Dios para reconocer al Mesías, tendría una visión de la escalera de Jacob mientras estaba sentado debajo de una cierta higuera de meditación en Betel, el mismo lugar en donde Jacob tenía su sueño. Y según la leyenda, todo joven sacerdote durante este periodo intertestamentario que tuviera un profundo deseo de convertirse algún día en el sumo sacerdote del país, se sentaría debajo de esta higuera específica meditando sobre las promesas del Mesías y la esperanza de tener esta visión de la escalera de Jacob. Y si esto ocurriera, sería una señal, dice la leyenda, de que él sería el escogido para reconocer al Mesías. Así fue la leyenda. Ahora, yo no puedo decirte si esa es la higuera precisa bajo la cual Natanael estaba sentado, ni siquiera puedo confirmar que la leyenda rabínica es cierta, pero sí puedo decirte que lo que Jesús le dice asombra a Natanael. ¿Tú
eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Tan asombroso fue esto para Natanael, que Jesús dice en efecto, Hijo, no has visto nada todavía. Mira la escalera, Natanael, ve la escalera. Está emocionado de pensar que ha encontrado al Mesías, pero Jesús le insta a confiar en él para cosas aún mayores. En otras palabras, está bien soñar. Qué lindo eso. En la primera lección que aprendimos, está bien ser humano. Y en esta lección, está bien soñar. Qué buen comienzo a este estudio que hace énfasis en, en esta parte humana de Jesús, querer estar cubierto por su polvo y entender, porque Jesús es Dios, hizo carne, está bien ser humano, está bien también soñar. Fabuloso. Si Jesús en esta ocasión, creo yo, está diciendo, yo soy el Mesías, y hay mucho, pero mucho más en esta vida. Les dije en varias ocasiones que en muchas iglesias hoy día y en las vidas de muchos creyentes parece que no hay tiempo presente, solamente hablan de aquel tiempo hace tantos años cuando deposité mi fe en Cristo Jesús y recibí la salvación eterna y algún día voy al cielo, pero aquí en medio no pasa nada o muy poco. Y lo que el Señor está diciendo acá, mira hombre, hay tanto más en esta vida. Y otra cosa podemos aprender por la forma en que Jesús está citando la historia de Jacob. Está claro acá, Jesús es la escalera de Jacob. No importa las circunstancias históricas, esta leyenda si es cierta o no, Jesús claramente se declara el cumplimiento del sueño de Jacob. Él es la escalera, el punto de contacto, el puente entre el cielo y la tierra. La forma de entrar y salir y todo esto. Por eso Jesús es la esperanza de que los sueños pueden convertirse en realidad. ¿Seguirás a alguien que pudiera traer realidad todos tus sueños? Este es Jesús. Y tal vez tengas que modificar tus sueños para que se ajusten al plan de Dios revelado en la Biblia, pero si lo haces, tus sueños se harán realidad. Si tú, como lo hizo Natanael, pones tu confianza en Jesucristo. Y te aviso, nunca conformarte con lo que es más o menos bien. Si confiamos en Dios, podemos esperar grandes cosas. Así que, amigo, tú puedes tomar un paso más el día de hoy. Si no conoces a Cristo, hoy sería el día para hacer precisamente lo que hicieron estos dos discípulos de Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, el Cristo. Vamos con Él. De inmediato depositaron su fe en Él. Y luego, para saber la importancia de escaleras y sueños en la Biblia, tú puedes tener la certidumbre de tener una vida de mucho más. Una vida no quizá de riquezas, quién sabe qué te importa, pero sí una vida de abundancia en cuanto a paz, en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría, en cuanto a gozo. Y así podríamos seguir hablando de esta vida abundante que Dios quiere darte.
pero no sucede si estás contento a sentarte y meramente ser un soñador. Tienes que convertirte en una persona con valor para seguir tus sueños, porque sabes que son sueños bíblicos según el plan y la intención de Dios mismo. Y con eso, olvídate, toda tu vida será mucho, pero mucho más. ¿Por qué no tómate tiempo el día de hoy para pasar tiempo con Dios y soñar un poco y decirle, Señor, yo quiero mucho más para tu honra y tu gloria. Padre Santo, gracias te doy por el ejemplo de esta historia, su enseñanza, su instrucción para nosotros. Y te suplico, Señor, que todos nosotros tengamos un sueño real, un sueño conforme a las escrituras tuyas. Señor, enséñanos cómo seguir creciendo, transformándonos a tu imagen para experimentar y vivir esta vida abundante y a la misma vez hacer muchos discípulos para experimentar lo mismo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amigo, espero que este estudio le haya ayudado en algo y vamos a volver dentro de poco con otro estudio más sobre el Evangelio de San Juan. Hasta entonces, que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga y mucho.